Bien, estamos con el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, está en un sector complicado porque los proyectos grandes de minería están paralizados, principalmente por razones sociales, políticas. Tampoco hay inversión en exploración petrolera y casi no la hay en gas. Creo que hay un solo pozo que se está perforando o explorando. Entonces todo está paralizado en su sector. Incluso he escuchado que a usted le parece que no deben haber hidroeléctricas en la margen oriental de los Andes, que es donde deberían haber. Hay una gran cantidad de caídas para ver. Entonces no estamos atenazados por todos lados. ¿Cómo va a ser para...? Comencemos con el tema de la minería. ¿Cómo vamos a hacer para, no sé, reactivar los proyectos grandes que ayudarían tremendamente a la economía en este momento y darían una señal extraordinaria? ¿Cómo vamos a hacer para ponerlos en marcha? Jaime, confiamos que en la medida que ya la evolución de las cotizaciones de los principales minerales que exportamos está por lo menos estabilizándose, y eso también está permitiendo que empresas como Anglo American, que es la que tiene el proyecto de Quellaveco, o como Río Tinto, encuentren una situación, que tiene el proyecto La Granja, encuentren una mejor situación financiera, estén en condiciones de ir avanzando paulatinamente en estos proyectos. Toda la industria minera está en un escenario, yo diría, de estrés, sobre todo en lo que son las grandes compañías mineras mundiales, y está en un proceso de reestructuración y reacomodo de sus balances, porque algunas de ellas tomaron decisiones sobre proyectos o sobre productos que no necesariamente fueron los mejores. Una historia distinta son, yo diría, los proyectos mineros de menor tamaño, no por ello menos importantes, en los cuales esperamos tener noticias pronto, y desde el gobierno estamos trabajando en esa línea. Por ejemplo, probablemente en la línea del proyecto de Michiquillay deberíamos pronto tener algunas noticias de que el gobierno va a buscar que ese proyecto se desarrolle. Zafranal es otro proyecto que puede avanzar. Tenemos indicios derivados del viaje a China que habría interés por reactivar el proyecto Galeno. Obviamente no estamos hablando de proyectos de lo que se llama proyectos de clase mundial, como la ampliación de Cerro Verde, como el proyecto de Las Bambas. No todos los años se tienen minas de ese tamaño, que son realmente minas que están entre las 10 o 15 primeras a nivel mundial. En el caso de Quellaveco, ahí hubo un trabajo, digamos, ahí... La ironía es que ahí sí se resolvió el tema social, se llegó a acuerdos con la población, todo el mundo favorecía el proyecto, y resulta que es la empresa la que no se decide a invertir. ¿Vamos a tener noticias prontas de Quellaveco? He escuchado que de repente se animan. Nos hemos reunido con representantes de la empresa prácticamente desde primeros días de tomar el gobierno. Incluso el presidente de Anglo American estuvo en contacto directo con el presidente Kuczynski antes de 28 de julio, y entendemos que la situación financiera que está atravesando Anglo American implica que tengan que reducir paulatinamente sus niveles de deuda, porque incurrieron en niveles de deuda importantes, y es un proceso que les va a tomar tiempo. Están vendiendo algunos activos a nivel mundial, y yo diría que esperamos que hacia el año 2018 podamos revertir el ciclo de caída de la inversión minera. Lo que hemos visto es, este año está en tendencia declinante. Proyectos grandes para el próximo año hay relativamente pocos, por lo tanto esperamos que hacia 2018, repito, podamos revertir esta tendencia. Quisiéramos que fuera antes, pero tenemos que entender que el escenario de mejores precios internacionales de materias primas que permitió desarrollar estos proyectos que venían hace tiempo, de alguna manera lo perdimos. Lo mismo sucedió en la parte de petróleo, con precios altos de petróleo, muy altos, hace 4 o 5 años. El resultado es que tenemos menos compañías operando, tenemos contratos en fuerza mayor, y empresas grandes como Talismán o ConocoPhillips se han ido del país. Antes de entrar al tema del petróleo, quería terminar de preguntarle por el asunto de la minería. ¿Hay, digamos, el objetivo de buscar la manera de poner en movimiento Tía María y Conga? Conga, la empresa Newmont ha tomado una decisión estratégica en reclasificar el proyecto Conga, o bajarle la prioridad al proyecto Conga y postergarlo hacia el futuro. Es una decisión que la empresa ha tomado. Pero por razones
por la oposición política o por el tema económico. Digamos que creo que la empresa ha tomado una decisión estratégica en términos de la viabilidad de llevar ese recurso a un proyecto en operación por un conjunto de factores que creo que todos los conocemos. En el caso específico de Tía María, lo que le hemos indicado a la empresa es que del lado del gobierno estamos activando el tema del adelanto social, hemos declarado la zona de la influencia del proyecto como el Valle del Tambo como una zona de estrés hídrico, porque efectivamente hay una zona de estrés hídrico, se va a impulsar la represa de Paltuture y lo que estamos mostrando es que del lado del gobierno definitivamente hay una acción multisectorial destinada a mejorar el bienestar de esa zona. Y lo que le hemos dicho a la empresa, este es un nuevo gobierno, está cambiando la forma como se está relacionando con esta zona y también esperamos que la empresa cambie de manera significativa la forma como se ha relacionado con su entorno. Si esos dos elementos suceden, deberíamos esperar una reactivación que creo, la verdad, que va a ser paulatina. Claro, porque me imagino que el proyecto tiene que formar parte de la solución o del financiamiento. Digamos, si se va a hacer muchas obras en todo el Valle del Tambo, como por ejemplo esta represa, de alguna parte tiene que salir el dinero, pues, ¿no? De decir, no se pueden hacer un montón de obras y no hay inversiones productivas, porque entonces, a la larga... Y en el fondo yo creo que tiene que ser muy poco con que la participación de la empresa de buscar muy importante, junto con el rol del Estado, mejorar el bienestar de la ¿No podrían plantear una alianza con el Frente para que les generen un escenario favorable en la zona? Ahí yo diría que en términos de los distintos intereses que hay hacia la minería, uno puede tener situaciones en las cuales hay espacio para conversar y negociar. Hay otras situaciones en las cuales puede haber intereses de distinto tipo con los cuales puede ser difícilmente negociar o que utilizan estrategias, digamos, poco limpias. Y hay otros intereses que yo los denomino intereses o que reflejan un determinado tipo de fe que no debe haber minería, ¿no? Y a veces con alguien que no tiene fe, o alguien que tiene fe que no debe haber minería, es difícil entablar un diálogo porque la fe es fe. Claro, entonces, pero hay que priorizar los intereses nacionales, ¿no? En eso estamos absolutamente de acuerdo, pero creo que desde el punto de vista de la agenda que tú has planteado, es realmente difícil que se encuentre un espacio con la agenda que tiene el Frente Amplio. Bueno, pero el problema es que ni siquiera se plantean esas cosas en las conversaciones que hay, ¿no? Son como tabús. Yo diría que en términos de la discusión que puede haber con ese grupo político, por ejemplo, sí hemos encontrado apoyo en términos de lo que implica el proceso de formalización minera, de la minería informal del oro. En las discusiones que ha habido en la Comisión de Energía y Minas, sí hemos notado el interés y el apoyo para que el proceso de formalización minera avance, porque realmente está prácticamente no ha tenido ningún resultado y es una de las tareas que tenemos pendiente en las facultades. Van a dar pues un nuevo marco normativo para la formalización, ¿no? ¿Hay alguna idea de por dónde va a ir este marco? En el fondo lo que hemos identificado es que el marco existente tiene unos costos de transacción muy altos que ha limitado la interacción de los mineros informales que ocupan determinado tipo de concesiones y la forma como se estructuró el proceso hace que sea imposible entrar a un mecanismo de negociación y de formalización, pero además también entendemos que hay multiplicidad de variantes dentro de la minería informal que van a requerir un manejo cuidadoso del entorno, no solamente minero específicamente, ambiental, y esto tiene consecuencias a su vez con temas de relaciones laborales o derechos de la población laboral. Es un tema complejo, tenemos 90 días para trabajar en el nuevo marco. Está todo el asunto de las tecnologías estas que hay, estas nuevas tecnologías, por ejemplo las del ingeniero Villachica para poder producir oro ecológico, oro sin mercurio, ¿no? Con tecnologías especiales que no son caras. Ese tipo de cosas habría que difundir, ¿no? Ya hay un trabajo que se está haciendo, digamos, la cooperación internacional también está trabajando en esa línea. Va a depender en muchos casos de qué tipo de tecnologías son compatibles con el nivel de eficiencia que requiere una extracción y la compatibilización en el medio ambiente. Jaime, yo no quería dejar de aprovechar la oportunidad. Tú estuviste ayer aquí con el ingeniero Bertel,
digamos, uno de los temas que hemos venido trabajando desde prácticamente el 28 de julio es avanzar en el diseño de una estrategia que permita que Petroperú recobre un buen pie, porque la verdad la empresa está bastante limitada en su potencial, en la forma como puede ayudar a monetizar las reservas de petróleo que tenemos en la zona norte, tratar de canalizar el convenio con Petroamazonas y poder canalizar petróleo ecuatoriano. Creo que Augusto Bertel se expresó ayer en detalle en qué es lo que hemos estado haciendo, y era una parte importante de la agenda que ha concentrado nuestro trabajo al inicio. Hoy probablemente estamos más concentrados en incorporar un conjunto de mecanismos que lo que quieren es facilitar el acceso de la gente de menores ingresos a distintas formas de energía. Uno de los elementos que tenemos en términos de la política de gobierno es que podamos estar en condiciones en el año 2021 que los coeficientes de electrificación rural suban de manera significativa. Hoy están en el orden de 80-81%, y creemos que es posible llevarlo a niveles cercanos al 99% en las áreas rurales. Estamos diseñando una estrategia activa. Hay fondos disponibles. Tenemos encontrado que en el Ministerio hay 600 millones de soles que no han sido usados en proyectos para electrificación rural. Esta línea de financiamiento, que proviene de una ley especial, va a seguir creciendo, y en el fondo estos temas de electrificación... Eso es con paneles solares, ¿no? Hay distintas soluciones. En las zonas más aisladas, paneles solares es la solución. En otras zonas no tan lejanas hay posibilidad de integrarlos a las redes, y en el fondo reconocemos que una vez que la gente tiene acceso a la energía eléctrica, prácticamente le cambiamos la vida. No solamente puede tener más horas de estudio, puede tener mejorar su bienestar en términos de acceso a electrodomésticos, o hacer cosas tan cotidianas como recargar celulares en aquellos sitios que hay cobertura. Ahora, ¿cómo van a hacer para reactivar la inversión petrolera? Usted mismo dijo que cuando teníamos el petróleo en precios altos no hubo inversión. Ahora menos la va a haber, es decir, inversión también en pozos de gas, ¿no es cierto?, en exploración de gas. En el Perú tenemos, yo diría, hasta 3 cuencas que tienen hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de la costa norte, donde se extrae petróleo desde hace más de 100 años, y para esa zona lo que estamos pensando es utilizar la flexibilidad que ya ofrece el marco regulatorio, bueno, y obviamente algunas modificaciones, de forma tal que se introduzcan incentivos de aprovechamiento de regalías marginales sobre la producción que hoy ya existe. Estamos en un contexto de precios internacionales complicado. Pero eso es producción que ya está en marcha, pero digamos nueva, exploración, no. Sobre los niveles de producción que hoy existen, es posible diseñar incentivos que, sobre la base de menores regalías a las que están vigentes, se reactiven pozos que ya se conocen, o se reactiven reservas que ya se conocen, y entren en operación como nueva producción marginal para la zona de la costa norte. Lo que tenemos en el área de Gran Camisea, esperamos que podamos tener noticias positivas en lo que es las reservas de gas en el lote 58. El operador del lote 58 está reprocesando la sísmica, y creemos que hay buenas posibilidades de que en los próximos meses haya anuncios importantes. Digamos, no están perforando todavía ahí. Ahí no hay ninguna. Hubo un pozo que se estuvo perforando, no sé si era en el 58 o en cuál de estos, en el de Repsol, me parece. En el 57, en el 58. Que fue abandonado. Estamos hablando del 76, que es un lote que está un poco más abajo en la zona sur, donde lamentablemente no tuvo resultados. Entonces yo diría que en la zona de Camisea podemos tener más bien noticias en base a la exploración que se hizo en el pasado. Estoy de acuerdo contigo. El lote 76, que era la esperanza de encontrar más gas en esa zona, lamentablemente no se dio. Y obviamente en la selva, mientras no tengamos el oleoducto en condiciones de operación segura y confiable, tenemos una limitante al crecimiento y a la atracción de nueva inversión. Yo diría que desde el punto de vista de lo que nos está pasando en la economía petrolera de la selva, peor no podemos estar. ¿Sí? Pues, para ser muy claro. Y también eso nos permite decir que, en línea con lo que estamos haciendo de cara a Perú Petro y Petroperú, esperamos que paulatinamente estemos en condiciones de ofrecer un mejor escenario. Ahora, la crítica que siempre ha habido es que
el sistema de regalías, de incentivos, no es competitivo. Es decir, en Colombia ofrecen, es mucho más competitivo, entonces la gente no viene acá porque es muy caro. Eso es cierto, por ejemplo, que en algunos lotes se está pagando regalías altísimas del orden de 50, 45%, que para el nuevo contexto internacional yo creo que están fuera de mercado y hay que rebalancear eso, y esa es la tarea en la que estamos involucrados. Hay temas que tienen que ver con los procedimientos en los cuales también los inversionistas adquieren los lotes, el tamaño de los lotes, calificación de diferentes tratamientos en función del grado de riesgo de los lotes. Ahora, la disponibilidad de gas derivada de camisea, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir masificar el gas natural. ¿Pero cuántos pozos se están perforando? Que yo sepa, no hay ni uno, creo. Hay pocos pozos que se están perforando. Sí, pues, esperamos que el próximo año en el lote 108 se perforen 2 más. Estamos hablando de Pluspetrol en la zona de Pichanaki, y esperamos que derivado de los anuncios que pueda hacer CNPC en el lote 58 tengamos ya no pozos de exploración sino pozos de desarrollo. De acuerdo. Ahora, la famosa renegociación de los contratos que fue parte de la campaña electoral, dicho sea de paso, ¿eso ha quedado en el olvido? ¿En qué, No. ¿Qué contratos, cómo se va a renegociar? En este momento estamos en un proceso de renegociación con todos los miembros de la cadena de valor yo diría del proyecto de exportación de LNG a México. Eso incluye lote 57, incluye lote 88, lote 56, Perú LNG y Shell, porque son todos los que participan en la cadena de valor, en el marco del laudo arbitral que establece la necesidad de establecer una metodología para el cálculo de las regalías en caso de reexportación. Esa es una activa agenda que tenemos nosotros en términos de renegociación de las condiciones para este caso específico, pero no nos quedamos ahí. En el fondo, el esquema de renegociación supone reducir nuestra exposición en el caso de la exportación a México. Es un mercado que en este momento probablemente no nos ofrece las mejores condiciones, entonces estamos acompañando a las empresas que ya están en un proceso de buscar sustituir el gas que llega a México por otras opciones, de forma tal que el Estado esté en mejores condiciones de obtener un precio final por el valor de las regalías del gas que se exporta en la cadena de valor. ¿Eso ya se está negociando con México o con la empresa mexicana? Hay 2 vías a través de las cuales se está negociando. Directamente la cadena de valor, directamente los privados. Shell es el último eslabón en la cadena, y del lado del gobierno estamos apoyando esa negociación con interacción con el gobierno mexicano, tanto a través de conversaciones con funcionarios del gobierno mexicano aquí en México o conversaciones que se ha tenido al más alto nivel. Y todos estos casos que se ha mencionado de reembarques por los cuales no se ha pagado las regalías correspondientes, uno de ellos fue motivo precisamente de una denuncia de Perupetro, me parece, y que terminó en un laudo favorable al Perú. Ese laudo, que es el que yo menciono, establece la necesidad, digamos, primero establece que la posición del Perú fue la que ganó, del Estado peruano. Segundo, establece la necesidad de definir una metodología para estos casos. ¿Sí? Entonces, ese proceso de negociación esperamos que podamos concluirlo en unos meses. Yo no quería dejar de pasar la oportunidad, Jaime, para, de manera adicional a estos temas que los hemos venido trabajando desde el 28 de julio, complementar con lo que hemos estado trabajando en términos de acercar la energía más cerca de los hogares que más lo necesitan. Hemos hablado de electrificación rural, queremos hablar también del tema del bono gas, que es un esquema de financiamiento del costo de conexión de los hogares a la red de gas natural. Ese costo hoy está en el orden de 1.800 soles. No es poco dinero si uno piensa en cuáles son los niveles de sueldo, niveles de ingreso en áreas de socioeconómicas más deprimidas. Lo que se establece son condiciones de financiamiento hasta por el 100%, es decir, una transferencia para que la familia no pague por la conexión en estratos muy bajos, hasta 75% o 50%, dependiendo del nivel socioeconómico, con un esquema de financiamiento a 10 años sin intereses. ¿Y eso cuánto cuesta? En términos financieros, lo que le cuesta a las personas, dependiendo del esquema en el cual opten, es probablemente un cargo adicional a su consumo de gas del orden de 7 soles al mes.
En otros casos puede representar un costo de 3 soles más al mes. Pero ¿cuál es el objetivo? Pero el subsidio, digamos, que da el Estado, es decir, damos todos nosotros. Damos todos nosotros, efectivamente. ¿Cuánto sería al año, digamos, dentro de los planes que hay? Creo que quieren llegar como a 500.000 familias, ¿no? El objetivo es que estemos en condiciones de poder conectar a la red de gas natural probablemente más de 100.000 usuarios por año, de forma tal que en los próximos 5 años podamos incorporar 500 nuevas familias. Estamos hablando de probablemente 2 millones más de personas. Habría que multiplicar 100.000 por 1.000 y pico de soles. No, porque en una parte de ellas el esquema se devuelve. Estamos hablando de, en los estratos socioeconómicos más bajos, ahí sí hay un financiamiento directo, en otros se devuelve el 75%, en otros se devuelve el 50%. Digamos, por lo menos son 50 millones de soles al año. Sí, que para el efecto que queremos conseguir en términos de qué cosa, sustituir GLP por gas natural. ¿Por qué? Porque ahora estamos importando GLP, hemos absorbido toda la oferta de GLP que nos dio Camisea y vamos a estar expuestos a la volatilidad del precio del GLP en el mercado internacional. Por lo tanto, queremos que los consumidores tengan un precio de un producto que está sujeto a determinadas cláusulas contractuales, pero que además le permite reducir su gasto mensual, probablemente en el orden de 40-50%. Ahora, ¿esto se va a financiar con el presupuesto o con las tarifas de luz en general? Porque le pregunto esto porque las tarifas de luz se están incrementando paulatinamente porque están cargando una serie de proyectos. Correcto. De repente también. Y el más grande de todos es precisamente el gasoducto del sur, que por el cual hay que pagar, hay que entregar mediante las, vía las tarifas, vía un incremento en las tarifas, más de 900 millones de dólares al año para que este gasoducto se haga. Entonces, bueno. Esa es una de las tareas que tenemos en el Ministerio. Hemos heredado un proyecto que, como el presidente Kuczynski lo mencionó, pudo haber partido de forma diferente, pero el estado real es que fue una licitación donde se tuvo un único postor. Hoy estamos en un proceso de negociación de la adenda de bancabilidad impulsada por las condiciones de financiamiento con los posibles nuevos accionistas del gasoducto surperuano. Creemos que desde ese punto de vista las condiciones financieras, las condiciones de crédito de ese proyecto hoy son mejores de lo que eran hace 6 meses. Y si lo miramos desde el punto de vista de la posibilidad de anunciar nuevas reservas en la zona de Gran Camisea que puedan ser canalizadas por el gasoducto, lo que en el fondo se puede lograr conseguir es que la demanda aumente entre la parte eléctrica, que ya están instaladas las centrales, y desarrollo de petroquímica. Eso va a permitir reducir el impacto en la garantía. ¿Pero petroquímica de dónde? Porque todos los expertos dicen que ya no es rentable la petroquímica. Tenemos una ventaja de, primero, tener el recurso. Segundo, hay interés de CNPC, que es el operador del lote 58, en desarrollar petroquímica. ¿Esos son los chinos? Esos son los chinos, sí. Esos son los resultados que hemos visto. ¿Han manifestado interés en desarrollar la petroquímica? Han manifestado interés en desarrollar petroquímica en la medida que existan las reservas suficientes. Esperamos tener esos anuncios. Segundo, que las condiciones de transporte lo permitan en términos de la implementación del gasoducto. Por lo tanto, nuestro esfuerzo viene por generar una mayor demanda y construir un volumen de mercado de forma tal que el impacto en las tarifas se vaya eliminando o se vaya reduciendo en el tiempo. Tú recordarás que el ducto de Camisea en su momento también tenía algunos esquemas en el año 2000-2004 de garantía de red principal, que en la medida que la demanda creció, el efecto de la garantía se fue licuando. Intentamos reproducir un esquema similar. Este es un proyecto, yo diría, que tiene un poco más de desafíos. Es un proyecto más largo, es un proyecto que se hace después de varios años y por lo tanto los costos de esta actividad han subido. ¿Se ha cuestionado también el monto? Un proyecto que comenzó en 1.500 millones de dólares terminó en 7.500. Entonces, yo creo que ¿eso no se puede renegociar? Yo creo que hay que entender bien las cifras, porque el proyecto, cuando se mencionan los 7.000 millones, se está juntando la inversión inicial con los costos operativos. La inversión inicial está en el orden de los 4.100 millones de dólares. Cuando se habla de 1.500, no necesariamente estamos hablando del mismo proyecto. El diámetro de los tubos era distinto. El tubo que se está construyendo en gasoducto surperuano es un tubo de 32 pulgadas. El otro era un tubo distinto. En el primer caso, en el 2008, iba a haber algún tipo de cofinanciamiento estatal. Si uno revisa un poco los archivos, se va a dar cuenta que había incluso el pedido de un aval del Estado.
¿no? Este proyecto es distinto, este proyecto autosostenible. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa comparación. Autosostenible, ¿no? Pues estamos pagándolo todos nosotros, por favor. A lo que me refiero con autosostenible quiere decir que no recibe un subsidio del Estado en términos de un cofinanciamiento, sí recibe una transferencia de los consumidores. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pues, pero, pero estos 4.500 millones ¿se justifican para la obra misma? Hoy la prioridad que tenemos en el gobierno es desarrollar el acceso del gas natural a la zona sur del Perú, buscar cerrar las condiciones de bancabilidad del proyecto y generar condiciones de demanda en la costa que permitan... que no hay una sobrevaloración, digamos. Yo no me voy a pronunciar sobre circunstancias que están en investigación. Eso no es una... nosotros hemos encontrado el proyecto, así como otros proyectos en ese tipo de condiciones. Creo que nuestra responsabilidad en el Estado es, primero, buscar que esos proyectos se mantengan dentro de los límites de presupuesto que Porque es el existen. mismo caso de la refinería de Talara, ¿no? Que nos estamos enterando de que en realidad eso va a costar más de $6.000 millones, considerando el IGB. Entonces es una cosa que... Y Petroperú evidentemente no lo va a poder pagar, lo vamos a terminar pagando todos nosotros, un negocio que no funciona. Creo que los números de la refinería son menores a los que mencionas. Son 4.800 millones, dijo claramente sí. Augusto Bertel. Más el IGB llega como a 6.000 y pico. Pero digamos, el IGB siempre estuvo fuera Bueno, 4.800 millones de dólares. Estamos de acuerdo que son montos muy significativos y yo creo que la responsabilidad del Estado es buscar que la recuperación de esos ingresos sea la mejor posible para los contribuyentes, porque ahí sí tenemos dinero de los contribuyentes. Pero habría que ver si realmente no hay sobrevaloración ahí, ¿no? Porque según Ricardo Lago eso cuesta 2 o 3 veces, según con qué se compare, los costos de las refinerías en el mundo. Nosotros, Jaime, hemos encontrado ya decisiones bastante avanzadas. Ese tipo de decisiones o ese tipo de discusiones tendrán vías en los cuales tendrán que investigarse, revisarse, y nosotros hemos estado, de hecho hoy día la Fiscalía Anticorrupción estuvo en mi despacho cumpliendo una diligencia en relación al gasoducto surperuano. Yo no puedo comentar más sobre eso, pero digamos, hay procesos que están en curso y en los cuales nosotros vamos a, obviamente, contribuir con la información que disponemos. Y el encargo que tenemos en términos de esos proyectos, en la medida que uno tiene que asumir determinadas obligaciones que pudieron haberse hecho de manera distinta, hoy creo que ya estamos en puntos de no retorno. ¿No? Claro, si pero podríamos revisar bien los números, ¿no? Porque de repente hay ahí pues un negocio interesante para alguien, yo no sé. Habría que ver bien, ¿no? Para que no comprometer, pues... En eso queremos ser muy claros. Nosotros hemos recibido determinados proyectos en un estado en el cual las situaciones podían haber sido diferentes si se implementaban de manera diferente, si es que había más competencia, por ejemplo, en los temas de subasta, ¿no? Si es que determinado tipo de decisiones técnicas probablemente reflejaban una consideración distinta sobre configuración técnica, por ejemplo, de la refinería de Talara, pero hoy, en el fondo, tenemos que enfrentar las decisiones que involucran no solamente al gobierno anterior, incluso vienen desde hace 2 gobiernos. Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque ayer le preguntaba cómo vamos a resolver, cómo Petroperú, que es una empresa débil, va a tener que afrontar este gasto, más el gasto de arreglar el oleoducto o construir un nuevo oleoducto, porque es un oleoducto ya viejo. No, yo creo que no tengamos pero en fin, yo creo que no tenemos que construir un nuevo oleoducto, Jaime, y ahí yo te diría, tenemos expectativas de poder disponer en la selva de entre, yo diría, por operaciones en el Perú, en el orden de 50 a 80 mil barriles por día, en lo que se conoce, puede ser incluso un poquito más. Tenemos expectativas de, yendo ahora a Ecuador, el gabinete binacional, estar en condiciones de ofrecer a Petroamazonas y el gobierno ecuatoriano la pronta disponibilidad del oleoducto norperuano para traer otros 50.000 barriles y por lo tanto eso nos permite una base de producción petrolera que nos permita recuperar los costos. Bien. Gonzalo Tabaño, ministro de Energía y Minas, muchas gracias por su participación. En la hora N. Vamos a una pausa, estamos ahora con Francisco Tudela, ex canciller del Perú, para ver las novedades en torno al asunto colombiano.
Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima. Nueva Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte.